A Bueno, pues ver, aquí tenemos a Irene. Ya estuvimos el otro día hablando un poquito con ella, es decir, yo hacía de entrevistado y ella me entrevistaba a mí. Hoy se vuelven las tornas, hoy salimos un poquito más al contrario. Y hoy Irene nos va a dar un poquito la visión que tiene ella sobre la lesión de ligamentos cruzados y cómo podemos trabajar con ella en estos momentos de cuarentena. Porque como ya nos explicará ella, pues hay una serie de cosillas que tenemos que tener en cuenta en esta situación. Entonces, exacto. lo primero que me gustaría preguntarte, y ya así empezamos directamente, es exactamente qué es una lesión de ligamento cruzado, porque sabemos que hay dos cruzados, ¿verdad? Exacto, está el ligamento cruzado anterior y el ligamento. El ligamento cruzado anterior es el que va, básicamente, si esto es fémur, tibia, ¿no? De atrás hacia adelante, y el ligamento cruzado Ujú. posterior es el que va de adelante a atrás. Esto es lo que Vale, hacen es juntar la rodilla, vale. en principio, ¿vale? Para que, bueno, la tibia no vaya demasiado hacia adelante cuando haga los movimientos. Y Ujú. por otra parte, el ligamento cruzado anterior, que es el que más se lesiona, porque, bueno, digamos que no es el que está tan fuerte, ¿no? Lo que hace es el hecho de limitar la rotación interna, si esto es el fémur, esto es la tibia, lo que hace es limitar la rotación interna de la tibia. Entonces, bueno, hasta ciertos grados, de 20 a 50 grados, más o menos, un De poquito. acuerdo. Entonces, exactamente, normalmente, ¿cómo se suele lesionar? Porque realmente es una lesión que solemos, que todo el mundo conocemos a alguien que se ha lesionado el ligamento cruzado, pero no es una lesión muy, muy común, de que todo el mundo la pueda tener, como por ejemplo un esguince. No, normalmente la tienen la gente que es bastante activa o deportista y bueno, pueden ser por diferentes factores. Normalmente viene a ser porque hay puede ser una de las causas, es bastante multifactorial, no se sabe exactamente por qué o por qué a ti y no porque a mí, eso. Normalmente las mujeres se lesionan más que los hombres, eso sí que es verdad, por bueno, aparte de que nosotras tenemos bastantes cambios hormonales, muchos más que vosotros a nivel de fluctuación y demás. Las caderas las tenemos más anchas, el ángulo de lo que viene a ser el valgo de rodillas mayor en nosotras que en vosotros. Entonces, bueno, las mujeres tenemos más propensión a lesionarnos, pero algunos de los factores pueden ser también que tengas unos cuádriceps más fuertes que tus isquios y entonces haya descompensación muscular y por ello te puedas lesionar. También puede venir por el gesto deportivo. Si haces una hiperextensión o hiperflexión de la rodilla en algún gesto concreto de tu disciplina deportiva y demás, puede ser que, bueno, tu ligamento no pueda soportar toda la fuerza ejercida en ese momento o se pueda fracturar completamente, o sea, romper completamente o parcialmente. Normalmente, bueno, es completa, por desgracia, pero Bueno, de hecho es como creo que tú has comentado, que es una lesión un poco multifactorial y que nosotros podemos controlar ciertos aspectos, como puede ser a lo mejor un gesto deportivo dentro del CABE, pero después está todo lo que es ya lo que es el ámbito deportivo, tenemos distintos factores que pueden influenciar, ¿no? exacto, sí, sí. Bueno, es que al final no somos una cosa sola, somos un conjunto de, bueno, células, bueno, en general somos bastante completos y somos sistemas dinámicos, por lo tanto un solo factor no va a hacer que nos lesionemos. Al final es, bueno, Como durante todos estos años es un hacemos poco patrones diferentes, exacto, de movimiento, de acciones y al final todo acaba llevándote hacia exactamente. una lesión, puede ser. Y actualmente, porque normalmente sabemos que hay personas que se operan, otras personas que no se operan, ya veremos ahora más adelante cómo se elige, si se opera o no se opera, pero actualmente se están haciendo operaciones de ligamentos cruzados. No, actualmente con todo lo que está pasando con el coronavirus y demás, se está dejando las operaciones o los espacios para cosas más urgentes en este caso. Entonces, actualmente no se hacen. Solo se hacen operaciones de fracturas, yo entiendo que a nivel fracturas óseas, y entonces se tiene que mirar también el caso de qué fractura, si es operable, o sea, si se tiene que operar de urgencia o si por el contrario con alguna inmovilización ya se puede resolver. Ujú. Ujú.
Porque entonces, si no se pueden operar actualmente, no significa que no se vayan a operar en un futuro, sino que tenemos esa posibilidad que nos ponen de no operarnos, pues cobra mayor sentido actualmente. Entonces, ¿qué podemos hacer por qué es importante entrenar para mientras estamos en esta situación? Vale, bueno, sí, que no te vayas a operar ahora no significa que no te puedas operar luego, no te preocupes. Hay bastante evidencia científica que nos indica que no pasa nada si te operas 3 meses, 4 meses más tarde de haberte roto. Eso, si tú haces un trabajo previo, es decir, antes de la operación, si tú trabajas no solo la fuerza, sino también el rango de movimiento, la propiocepción y demás, no influye negativamente en que te operes más tarde. Eso primero. Y segundo, el hecho de hacer ahora ejercicio es importante porque, bueno, cuando tú tienes una lesión, lo primero que te va a pasar es que, sobre todo a lo mejor en el ligamento cruzado, inflamación de la zona y edema, es decir, como tener un morado, porque, bueno, al final te ha roto. Entonces, como que te pasa esto, al principio tú vas a notar que vas a tener una pérdida del rango de movimiento, es decir, no podrás flexionar o hacer la extensión completa porque uno te dolerá y dos, a nivel de la inflamación no te dejará. Segundo, al cabo de cierto tiempo vas a notar que tú vas perdiendo lo que es musculatura, o sea, vas a tener atrofia muscular. Y luego también vas a notar que por el hecho de que te hayas lesionado, el ligamento se te ha roto y a nivel nervioso, es un poco complicado de explicar, pero a nivel nervioso tu cerebro y tu rodilla no están conectadas, es decir, se pierde mucha información que hace que tú puedas notar inestabilidad o descontrol en el movimiento de la rodilla. Entonces, si tú trabajas estos aspectos antes de la operación, bueno, vas a hacer que no vayas a tener tanta atrofia muscular, que al final vayas a tener un pequeño, o sea, mayor control a nivel de estabilización de la rodilla y bueno, a la larga también vas a prevenir descompensaciones, porque si me he roto el ligamento cruzado de la pierna derecha, yo a lo mejor, porque me duele, porque está inflamada, por lo que sea, apoyo más en la cadera, rodilla, tobillo izquierdo. Entonces, a nivel muscular se pueden crear unas descompensaciones que a la larga te pueden provocar otra lesión diferente a la que ya tienes. Claro. Bueno, es que realmente, y aquí lanzo un poquito, que esto es una hora, que vamos a hablar un poco de todo, un poquito rápido, de lo que es la lesión del ligamento cruzado, pero es que incluso podríamos estar hablando de esta lesión concretamente y de, yo creo que cualquier otra lesión durante horas y horas. De hecho, por ejemplo, hay cursos que, por ejemplo, da un compañero de Cádiz, que es Fernando Morales. Él da una formación específicamente solo de prevención de lesiones de rodilla y creo que de hecho no sé si también tiene una de ligamentos cruzados, pero creo que de lesiones de rodilla únicamente da 15 horas de formación, entonces una pasada. Motigago pregunta que qué opinamos sobre los métodos conservadores en este tipo de lesiones que están tan en auge actualmente. A ver, métodos conservadores, ¿a qué te refieres? Porque, bueno, yo en este sentido he de decir que soy bastante conservadora. Conservadora en el hecho de, si veo que tienes dolor haciendo algún ejercicio, no vamos a pasar a esta fase. Luego ya lo explicaré más adelante, pero bueno, al final es intentar ir al compás y al son de la lesión de esa persona. O sea, seguir su ritmo, no avanzarte al ritmo de la lesión, ¿no? No sé tú, Jorge, si quieres. Yo creo que el qué opinamos, en cierto sentido, todo dependerá muchísimo de la lesión en sí, de la lesión, de las condiciones en las que se haya hecho y del objetivo que tenga esa persona. Por ejemplo, un jugador de fútbol, obviamente, va a necesitar cierto movimiento y ciertas acciones que va a necesitar ese ligamento cruzado. Pero, por ejemplo, una persona que vaya simplemente a ir a hacer la compra, vaya a ir a trabajar y no vaya a necesitar giros, cambios de posición excesivamente rápidos, que todo el mundo puede hacer un cambio de ritmo para coger el bus, por ejemplo, o yo qué sé, pero
esas personas, por ejemplo, serán más susceptibles de un tratamiento conservador que una persona que vaya a jugar a fútbol, por ejemplo, o baloncesto. Entonces, pues Vale, al final yo creo que es más la valoración que se tome y la decisión que se tome un poco en virtud de la persona. exacto, sí. Vale, dice a conservadores a no operar. Vale, bueno, ahí lo que tú estabas comentando, Jorge, ciertos criterios de operarte o no operarte, ¿no? Entonces, bueno, algunos de los que tú has dicho son esos de, bueno, si yo voy a tener una vida bastante activa o con actividades deportivas que requieren, bueno, que van a ser heavies, digamos, o si yo trabajo mucho a nivel de movimientos repetitivos de pivotaje o cambios de dirección, bueno, lo que tú has comentado, ¿no? Si soy deportista o no, va a influir en que me opere no. Una de las consideraciones de las de no operarse, descrita ya, es si eres mayor de 40 años o si ya tienes artritis en la articulación de la rodilla. O si tú ya sabes que no vas a hacer ninguna de las actividades que he dicho antes, de que sean más de alto riesgo, de impacto, de cambio de dirección y tal. Entonces, bueno, aquí también es consideración del propio paciente a la hora de querer operarse y del médico al final, bueno. Esto al final tiene un poquito todo está en relación con los beneficios de lo que tiene el ejercicio antes de la operación. Si se alcanza, y ahora nos comentas un poquito todos los beneficios, pero si se alcanza una buena función y que me permite hacer el día a día, quizás no es necesario operarse. Exacto, sí, sí, al final tú tienes que ver lo que vas a hacer en tu día a día, si tu rodilla, si tu articulación está preparada para poder soportarlo y si no es así, pues entonces, bueno, mirar las opciones que hay, ¿no? Pero siempre al final tener tu sentido común de lo que tú vas a hacer y no vas a hacer. Claro. Entonces, ¿qué beneficios podríamos obtener de entrenar antes de la operación? Aunque ahora mismo no nos vayamos a operar, vamos a suponer que dentro de 2 o 3 meses, cuando todo esto acabe, una persona decide operarse, ¿qué beneficios podríamos obtener? Vale, bueno, básicamente uno de los beneficios es que tú tienes una mayor recuperación postoperatorio. Es decir, si yo he hecho, a nivel sobre todo de la extensión de la rodilla, si yo he trabajado antes de operarme la extensión de la rodilla, el hecho de, bueno, extensión completa y demás, después de operarme, no noto tanto esa pérdida. Es ¿Vale? decir, puedo ganarla bastante más fácil que si no hubiera hecho nada anteriormente. ¿Vale? Otro de los beneficios es que tu proceso de readaptación es más rápido. Básicamente también porque ya has cogido unos patrones motores previos a la operación que luego ya los tienes interiorizados y te es más fácil hacer. Y luego, por último, también tienes una mejor función a nivel de rodilla. Pues a nivel propioceptivo tú ya controlas esa estabilización. Vale. En este caso, como ya estamos comentando, no es necesario, no tiene por qué ser necesario operarse, tampoco importa un poco cuándo se realiza la operación, si se hace dentro de 3 o 4 meses, no hay ningún problema. ¿Hay alguna razón por la que se diga esto? ¿Por la que no es decir, por qué no hay ningún problema en, por ejemplo, operarse al mes o a los 4 meses? Bueno, razón o no, hay bastantes estudios que indican que, bueno, se ha podido comprobar que el hecho de cogieron a X sujetos de un control, X sujetos de, bueno, que De los grupo de más. intervención. Entonces se pudo ver que al final los dos tenían. La misma. Exacto, Función. exacto. Lo que Vale. sí que cambiaba era que los que habían entrenado antes, o Sí. sea, los que tenían mayor control de alguna manera de la rodilla. Pero En una lesión de ligamentos cruzados, y vamos a meternos un poquito en lo que es ya la parte del posoperatorio, si alguien tiene alguna pregunta del preoperatorio, pues nos puede indicar. Tenemos como dos posibilidades principalmente, ¿no? De realizar un injerto. sí, ¿Cuál- bueno, Bueno, hay. primero, pues, ¿cuáles son esos injertos y qué determina un poco que se realice un injerto u otro? Vale, anteriormente, bueno, están los aloinjertos y los autoinjertos. Los aloinjertos son injertos que no vienen de nuestro propio cuerpo, que antes eran, bueno, de cadáveres.
Ahora actualmente no se hace esto, básicamente porque había mayor riesgo de infección y demás, al no ser tejido tuyo y, bueno, a lo mejor un pelín de rechazo. Ahora lo que se utiliza bastante es el autoinjerto, que es de tu propio cuerpo, y hay dos maneras de poder coger el injerto. Uno, que es a través del tendón rotuliano, que es la parte aquí anterior de la rodilla, y otro que es de coger del tendón grácil y semitendinoso, del isquio, que es, perdón si no me veis, bueno, es por aquí atrás, ¿vale? O sea, de los isquios, son una musculatura que forma el conjunto de los isquios. Entonces, depende de qué tipo de persona seas, digamos, de alguna manera, te van a coger de un sitio o de otro. Vale. Si, por ejemplo, eres una persona deportista, activa, normalmente hombre, y tienes estas características, te van a coger del rotuliano, básicamente porque el rotuliano es más grueso y más resistente en ese sentido a la hora de poder hacer giros, pivotes, aceleraciones, desaceleraciones, aguanta más las cargas. Si por el contrario eres una mujer o eres una persona que no eres tan activa a nivel deportivo, entonces te cogerán del semitendinoso y grácil. Las ventajas de uno y de otro, bueno, como he dicho, el rotuliano es más grueso, luego aparte también tiene, no solo coges del tendón, sino que coges hueso, tendón, hueso, entonces a la hora de hacer el injerto, de insertarlo en lo que viene a ser la zona donde estaría el ligamento, digamos que tiene como mayor adherencia, se coge mejor y más temprano. Por contra, lo que le pasa es que, bueno, puedes sufrir un mayor dolor después de la operación y que puede, no tiene por qué, pero puede que luego tengas, ya te lo diré, tendinitis del tendón rotuliano. Claro. Porque te han cogido. Claro, aquí es, yo lo comprendo cuando nos viene alguna LCA al equipo, yo tiendo a comprender, es decir, si la pillamos ya después de la operación, que suele ser así en este caso, lo que suele ocurrir es que la han operado y cuando nos llega, y a lo mejor ya ha recuperado todo su rango de movimiento, ya está trabajando con el fisio, y ya ha recuperado todo lo que es la extensión y la flexión, y nos llega y nos indica que no es que tenga dolor en la zona del ligamento o en la zona interna, porque al final es un tendón que hemos convertido en un ligamento, o que le hemos dado, por así decirlo, un poco esa función de ligamento, aunque nunca la vaya a tener completamente, y realmente nos refieren dolor justo en la zona de donde le han quitado el ligamento, perdón, donde le han quitado el tendón. Exacto, sí. A ver, básicamente te sacan un trozo de tu tendón y justo es de la parte de la mitad. Entonces, bueno, toda la carga que tu tendón o este tendón soportaba antes, ahora le has sacado un trozo y se tiene que compensar en las otras partes. Entonces, luego también piensa, has estado durante X meses, un mes, ni que sea, sin hacer nada por el postoperatorio y ahora de repente quieres volar, quieres hacer cosas. Entonces, lo que pasa es que tu rodilla o tu tendón en este caso no está preparado para soportar todo lo que le estás dando. Entonces, bueno, hay que darle como pequeñas pildoritas, ¿no? No todo de golpe porque al final se acaba resintiendo y puede provocar eso a la larga. Porque más o menos, ¿cuánto suele durar una lesión? Es decir, una vez que te operan, ¿cuánto suele durar lo que es el tiempo de recuperación completo hasta que, vamos a suponer, por ejemplo, en este caso, un futbolista que no es futbolista profesional, sino que es futbolista amateur, pues se lesiona el cruzado, al mes se opera, o al mes y medio se opera, ha decidido operarse, y ¿cuánto tiempo tendrá para recuperar completamente esta lesión y que pueda volver a jugar? Bueno, a ver, es complicado. O sea, yo doy mínimo un año. O sea, al final tu tendón no está maduro, o sea, tu ligamento, tu tendón convertido a ligamento no está maduro hasta el cabo de un año. Porque, bueno, por todos los procesos que hay, es un tejido muerto que te han puesto ahí en medio, que al final tiene que vascularizarse, que tiene que tener células al final. Hasta los 6 meses esto no empieza a tener ya control a nivel, lo que he dicho antes, de nivel nervioso, de llegar información al cerebro y demás. Entonces, bueno, es un proceso largo, mínimo un año. Ha habido casos, incluso en artículos que refieren hasta 2 años, depende también el caso de cada persona. O sea, si eres...
Y depende muchísimo al final también de la persona, del trabajo que haga, yo creo, por lo menos, de lo exigente, no de lo exigente que sea, porque tampoco hay que pasarse, sino de si, por ejemplo, el entrenador, el fisio, quien sea que le esté ayudando con la lesión, pues le dice, haz esto cada día, cada tal, y no fuerces haciendo tal, 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 tal. Entonces, esa Claro, persona se recuperará antes. Por ejemplo, Fernando, yo sé que hace un seguimiento brutal. Si queréis podéis seguir su canal desde aquí, desde que es F Morales Rehab, que creo recordar que era. creo que sí. Que tiene muchos casos que va contando a los 5 meses, a los 6 meses. Y es muy interesante porque incluso él ha tenido, pues, en esa horquilla, suele ocurrir de hecho esa recuperación en esa horquilla entre 6 meses y un año, más o menos. Entonces, pues, y que no hace falta, como tú bien has dicho, el hecho de operarse. Que al final, y como también nos ha comentado aquí, un caso que vieron casualmente, que lo ha descrito en Trena 5, un caso de un jugador de la Premier, que estamos hablando ya de alto rendimiento, que vuelve a competir a las semanas de haberse operado. Es decir, Exacto. a las semanas, no de haberse operado, perdón, a las semanas de haber lesionado. Exacto, sí. No, que al final, si tú tienes una buena readaptación, ya estés operado o no, a nivel de, bueno, fuerza de la musculatura para compensar, para poder estabilizar mucho mejor esa articulación, no hace falta operar. También tienes que ver tus casos, si tú quieres, si no quieres, beneficios, los pros, los contras, todo. Pero como dice Entrena 5, no hace falta operar si no quieres. Bueno, con el último comentario yo también estoy muy de acuerdo. Isa Lauri 14 es un gran profesional, pero como se dice en el sur, canelita en rama. Vale, entonces, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que habría que trabajar? ¿De acuerdo? Después de lo que es, tanto si vamos a estar posoperatorio como una persona, imagínate que hace 2 semanas que se ha operado y da la casualidad de que le ha pillado todo esto de por medio, como una persona que se acaba de romper el ligamento y necesita pues hacer alguna cosilla para recuperar todo lo que es la funcionalidad de la pierna. Vale, yo lo digo muy fácil, todo, se tiene que trabajar todo. ¿Qué es el todo? ¿Qué es el todo? Vamos a ello. Bueno, el rango de movilidad sobre todo, porque ya si te has operado o no te has operado, lo vas a perder después de la lesión o después de la operación. Entonces, bueno, hay que trabajarlo bien, sobre todo en extensión, flexión también. Rotación aquí lo dejo un pelín más a fisios, por las primeras fases sobre todo. Pero bueno, al tener el caso este de que estamos en casa y no podemos hacer, yo os aconsejo que también tengáis mucho contacto con vuestro fisio, vuestro preparador, vuestro rehabilitador, para que no sea tan costoso, ¿no? Dentro de lo que cabe, el no saber cómo hacerlo o qué hacer. ROM primero, luego la fuerza, sobre todo de toda la musculatura que sustenta la rodilla, ¿no? La articulación de la rodilla, isquios, cuádriceps, glúteo también muy importante para estabilizar. Y luego también propiocepción, ejercicios ni que sea, al principio van a ser bastante básicos, luego ya os pondré ejemplos, pero poco a poco ir incrementando un pelín a nivel para que trabaje esta rodilla, a nivel propioceptivo. Luego ya, aquí ya hablo más de fases más avanzadas, no tanto iniciales, claro, aquí cada cual depende de su caso, ¿no? Trabajar apoyos, desplazamientos y por último el gesto técnico. Aquí en casa va a ser un poco complicado, ¿no? Hacer gestos técnicos, pero dentro de la medida intentar acercarnos. De hecho, bueno, aquí tenemos que se ha conectado hace un ratito a uno de nuestros pacientes, que de hecho estábamos entrenando ya en una fase un poquito más avanzada, ya había dejado lo que es un poco el centro y estaba trabajando ya en playa, en centros un poquito más abiertos y estábamos trabajando ya incluso algún gesto deportivo específico, es un jugador de fútbol. Entonces, pues él ya, si no me equivoco, que está llevando tú su caso, Irene, ¿quieres comentar alguna cosita sobre él concretamente? Bueno, él vino después de unas semanas de entrenar, incluso al principio, refería dolor a la parte anterior de la rodilla, como hemos comentado anteriormente.
Entonces trabajamos bastante a nivel de vasto interno, o sea, bueno, para poder compensar y que no se llevara toda la carga a nivel de tendón rotuliano, si es que tenía tendinitis, porque tampoco obviamente no lo podemos diagnosticar nosotros, tiene que ir aquí un fisio por medio, no vamos a llevarnos el trabajo de unos y de otros. Luego, bueno, va recibiendo buenas sensaciones, ya poco a poco vamos entrando más a gestos deportivos, lo que tú has dicho, sobre todo, bueno, en arena para que no haya tanto impacto a nivel de la articulación y poco a poco vamos a ir aumentando y llevándolo al campo, que al final es lo que al final todos quieren, ¿no? Un saludo a este compañero. Saludo. Entonces, ya hemos dicho que hay que trabajar un poco todo, vamos a decirlo así, como tú has dicho, pero ya no solo a nivel de tren inferior, sino que también es importante un poco lo que es el tren superior y el core. Exacto, o sea, aparte de todo esto que al final, bueno, lo que quieres es readaptar o mejorar la funcionalidad de la rodilla, no tenemos que dejar de banda tren superior y estabilidad del core, que también es muy importante. Básicamente, la estabilidad del core puede prevenirnos de lesiones a nivel de tren inferior, entonces no vamos a dejarlo de banda. También considero que es bastante importante, sobre todo ni que sea a las fases más finales, meterle algo cardiovascular, porque también nos damos cuenta que después de estar un año a lo mejor sin hacer nada a nivel de cardiovascular, a nivel psicológico es bastante duro, de ver que bueno, puedo hacer bastantes cosas ahora con la rodilla, pero no puedo hacer lo que antes solía hacer, que es correr o intentar hacer un ziga-zaga, ¿no? Digamos, entonces ahí también hay que trabajarlo bastante. Bueno, y de hecho, y esto sí que me ha pasado, no quizás con lesiones de LCA, pero sí que a mí me ha pasado con otro tipo de lesiones como condromalacias, hay pacientes que refieren, por ejemplo, dolor en la zona de abductores, en la zona que viene de la sínfisis púbica, de inserciones desde la sínfisis púbica. Y parece ser que realizando un trabajo de core y realizando específicamente un trabajo de suelo pélvico, parece ser de que mejora bastante esta referencia al dolor en abductores, con lo cual, si también trabajamos específicamente un poco el suelo pélvico, también vamos a ganar un poquito en estabilidad y buenas sensaciones en esa zona que también al final está relacionada con la rodilla. Exacto, entonces, bueno, son muchas cosas al final, tienes que ir haciendo un poquito de cada cosa, pero sin olvidarte ninguna porque todas al final son importantes, entonces, Exactamente. tenerlo todo en cuenta. Exactamente. De la contromalacia, por cierto, si no recuerdo mal, creo que es el miércoles, tendremos de hecho a Fernando Morales con nosotros. Entonces, os aconsejo que aprovechéis y vengáis a esa, porque la verdad es que va a ser una horita muy, muy, muy interesante, segurísimo. Entonces, has dicho que ibas a hablar sobre algunos ejemplos. ¿Puedes comentar alguno, por ejemplo, de las primeras fases? ¿De postoperatorio o preoperatorio? Empezamos por el preoperatorio y vamos hacia adelante, si te parece bien. Vale, bueno, del preoperatorio, lo que he comentado del ROM, el rango de movimiento, en flexión y extensión. Me he puesto aquí una pequeña chuletilla porque como que tengo muchos ejercicios, no quiero olvidarme ninguno. Entonces, el primero que haría sería bastante fácil, no sé si me veis. Yo creo que sí que te vemos. Vale. Sí, te vemos, te vemos. Te puedes apoyar, imaginaos que mi pierna lesionada es la derecha, flexión, pues intentaré flexionar y extender un poquito. Flexiono hasta donde llegue, hasta el final, donde no sintamos dolor ni molestias, ¿no? Lo que podamos. Flexiono, extiendo. Luego a nivel de extensión, sí que cogeremos un cojín. También he de decir que todos estos ejercicios también dependen mucho de la persona, del caso, del contexto, entonces no os lo toméis como algo, tengo que hacer esto ya porque me irá muy bien, porque a lo mejor coges un ejercicio y notas que tienes molestias entonces, o dolor, no lo hagáis. O sea, al final tampoco me gusta dar muchos ejercicios porque no conozco a todos los casos, si los conociera estaría muy bien, pero... De hecho, es eso, es decir, nosotros le estamos dando a lo mejor algunas ideas o posibles ejemplos, pero lo mejor que podéis hacer en caso de que tengáis porque aquí, por ejemplo, hay muchos entrenadores
Entonces, lo que podéis hacer es que si os llega un caso y vosotros no controláis sobre el LCA, pues lo primero es derivar a otro entrenador o a otro profesional que sí que sepa sobre el LCA, y en el caso de que sí que sepáis, pues preguntarle a esa persona en qué fase está, qué problema tiene, que incluso os mande algún vídeo sobre algún test que tengáis ahora mismo, que no podemos hacer otra cosa. Si pudieseis verlo en un futuro, pues obviamente mejor que mejor, pero a partir Claro. de ahí sí que le podéis explicar alguna cosita un poquito más específica para él. Claro, al final es intentar, dentro de la medida en la que nos encontramos ahora, intentar valorarlo, valorar el caso, todo lo posible a la lesión para al final poder ayudar lo más posible, ¿no? Entonces, bueno, adecuarnos a las circunstancias, pero no perder nuestro puntito puntito o grado de profesionalidad, ¿no? Al final siempre quieres hacer lo mejor, ¿no? Para la persona. Bueno, cogen, así que no os lo toméis todo como pie de la letra, ¿vale? Cojín, me sentaré y pondré la rodilla encima del cojín. Y lo que haré, no sé si me veis. ¿Puedes bajar un poquito el móvil? No sé si... A ver. Sí, Ahí perfecto, perfecto, de Paula. Vale. Entonces, lo que haré es presionar con la rodilla al cojín para intentar hacer la extensión. No sé si lo veis. Sí, sí, se ve, se ve. ¿Sí? Vale. Perfecto. Es una activación de cuádriceps que lo que hace es estirar un poquito más la pierna. Exacto, aquí lo que estás haciendo es como un 2 en 1. A mí me gusta hacer bastantes ejercicios 2 en 1. Por uno estás trabajando a nivel de isométrico el cuádriceps, haces una pequeña contracción, pero sin elongar o acortar musculatura. Y segundo, estás intentando hacer la extensión completa de la rodilla. Entonces, bueno, haces un 2 en 1. A nivel de propiocepción, bueno, básicamente ponerte con los dos pies en el suelo e intentar tirar un peso hacia un lado, un peso hacia el otro. En la primera fase del preoperatorio o en el momento en el que no te quieres operar. Vas cambiando un pelín de peso, pero sin sacar el pie. Esto podría ser una primera fase muy, muy inicial. Exacto. Luego ya sí que puedes ir incrementando y puedes ir sacándole el pie, el apoyo, un apoyo. Siempre puedes tener apoyos en manos o silla, lo que quieras. Y una y luego la otra. No hay ningún problema. Otra opción también sería hacerlo con los ojos cerrados. A nivel de cerrar los ojos, como que no tienes la visión, que es uno de los factores bastante claves a nivel de equilibrio, aquí ya estás dándole un pelín más de exigencia a nivel de la estabilidad de la rodilla. Porque, ¿qué podemos entender para la gente que no lo comprenda? Porque yo sé que hay muchos entrenadores, pero ¿qué podemos entender por propiocepción? Vale, propiocepción al final es, bueno, cómo tu cuerpo está ubicado en una posición en concreto, ¿no? O sea, yo estoy de pie, mi cuerpo le está enviando señales a mi cerebro de cómo yo estoy posicionada, cuál es mi movimiento o no. Entonces, esto sería lo que viene a ser la propiocepción. Si quieres añadir algo más, añade, ¿eh? No... Sí, ya te dejo. Vale, pues sería eso, básicamente, cómo yo estoy colocada o cómo mi articulación está colocada en esta posición en concreto. Sí, esto de hecho se puede entrenar en el sentido de estamos colocados en una posición, pero también no solo está relacionado con lo que es la estática, sino mucho más incluso con la dinámica del movimiento, y se puede entrenar en el sentido de, sobre todo, de gestos deportivos, gestos de incluso de coger a un bebé, por ejemplo, en el embarazo, de cómo actúa tu cuerpo y cómo está colocado, y se puede entrenar para que esos mecanismos propioceptivos, nunca mejor dicho, pues funcionen de tal manera que sean capaces de soportar cada vez un poquito más de tensiones, un poquito más de fuerza y un poquito más de inestabilidad. En relación a esto, y podríamos pasar, digamos, ya a una fase un poquito más adelantada del preoperatorio, vamos a suponer que ya mejora, por ejemplo, yo creo que rango de movimiento. ¿Qué piensas de los ejercicios en plataformas inestables? Yo a priori ahora mismo no soy muy partidaria. Quiero decir, puedes trabajar igual o mucho mejor sin plataformas inestables. Porque al final, bueno, creo que cuando tú estés jugando a fútbol no te van a poner un bosu para que saltes, ¿no? Entonces, tienes que adecuarte a la situación en la que estará, y aparte que puedes trabajar de
mil y una maneras la propiocepción con bases estables. Yo pienso exactamente igual, pero ya es que no es que yo lo piense o lo crea, sino que es que Ahí hay estudios que lo que están indicando es que las plataformas inestables no solo hacen los mismos efectos que sin plataforma inestable, sino que incluso reducen el rendimiento a la hora de realizar un gesto concreto. Entonces, exacto. es absurdo hacer algo que nos está limitando a nivel de lo que podamos hacer. Que lo podemos hacer en relación a divertirnos, a Para jugar ponerle más exacto. a hacer challenge a la persona de que le pueda gustar el tema del BOSU o el disco inestable o lo que sea, y que en este caso el paciente se divierta, que eso puede ser muy interesante también para mejorar la adherencia, pero a nivel de lo que es mejorar concretamente propiocepción, es No. absurdo usar un BOSU. O sea, es lo que tú dices, está bien para motivarlo de alguna manera siempre y cuando la lesión le permita. No me vayas a hacer aquí ahora un circo si no está preparado para ello, ¿no? Al final, pero bueno, diversión, lo que tú dices, mayor adherencia. Al final, tú cuando te lo pasas bien haciendo un ejercicio, aunque te estés rehabilitando de una lesión, readaptando de una lesión, bueno, coges mejor el gesto técnico, aprendes mucho más. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, te has lesionado, pero pásatelo bien, ¿no? Bueno, si quieres meterlo de tanto en tanto, pero yo no lo pondría como algo esencial en una sesión, cada sesión. Vale. En respuesta a Bariatrine, que justo lo acaba de comentar, el tema de si lo podemos pasar a algún estudio. Si Sí. no recuerdo mal, tengo un par de ellos en la base de datos, a ver si los encuentro esta tarde y los publico tal y como hicimos creo que fue el jueves con Mario, y publico un par de historias. Yo también tengo, no sé si será el mismo que tengas tú, Puede te lo ser. pasaré también Jorge, entonces tú lo colocas y... O directamente, mira, hacemos una cosa. Tú ya que los tienes, si los tienes ya localizados, porque es que yo los tengo que buscar, porque como no es mi especialidad, pues normalmente yo sé que están ahí, pero no sé ahora mismo dónde los tengo en el ordenador. Entonces, si quieres, públicalo tú en tu historia y yo lo reinstagrameo o rehistoreo, como se diga. Vale, vale, perfecto. Vale, entonces, pasamos a una parte un poquito más avanzada del preoperatorio. ¿Qué podríamos hacer? ¿Sobre propiocepción te refieres En general, o en general. a nivel de fuerza? Yo, por ejemplo, que también es importante trabajarlo, sentadillas es un buen ejercicio, tienes activación a nivel no solo de, bueno, base interno, base externo, recto, tienes bastante activación y también es una buena manera de también trabajar la propiocepción, de saber cómo está colocada tu rodilla, si tienes, bueno, rodillas hacia adentro, valgo o bastante varo, ¿sabes? Al final, bueno, tienes que tener en cuenta los patrones de movimiento correctos de una sentadilla Ujú. y entonces es un buen ejercicio desde mi punto de vista. Puedes aquí también alternar cambios de peso, ¿no? Ujú. Estás, por ejemplo, en la pared, que no me cargue ahora esto, estás en la pared, haces la sentadilla y voy hacia un lado y voy hacia el otro. Estoy haciendo cambio de peso. También puedes levantar un pelín a nivel de talones. Cambio un lado, levanto talón, cambio el otro, levanto talón. Bueno, al final le Todo estás parece metiendo. interesante. Exacto. Puedes bajar un pelín más, puedes subir un pelín más si ves que te molesta. Vale. Y en relación, por ejemplo, a un músculo estabilizador por excelencia, porque al final la rodilla, la estabilidad de la rodilla no solo depende de la propia rodilla, sino que depende también de las dos articulaciones principalmente que tenemos arriba y abajo. ¿Algún ejercicio algo donde nos tenemos que fijar, por ejemplo, de la cadera? Yo de cadera a mí me gusta trabajar bastante Monster Walk para también a nivel de la articulación del tobillo también darle ahí un pelín de estabilidad. Entonces, a ver, Estamos hablando del Monster Walk. Creo que muchos lo conocéis, que básicamente. Adelante. al ladito. Ahí, Imaginaos que tenéis que Irene tiene una goma pequeña entre las dos rodillas. exacto. Aquí metes más trabajo. Si te flexionas un pelín más, aparte trabajas bastante más a nivel de glúteo. Si lo haces bastante más elevado, no notarás tanta activación. También puedes hacer todo lo que es a nivel de glúteo, pues puente de glúteo, aperturas laterales a nivel, bueno, estirado, abrir y cerrar pierna para activar sobre todo el glúteo medio. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, Sí. sí, 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 te escucho. Vale. Eh,
cualquier ejercicio de estos también serviría. Hay un ejercicio, por ejemplo, previo al Monster Walking, que puede ser, por ejemplo, el clamshell. Que el clamshell básicamente es ponerse de Exacto. lateral y con la misma goma abrir hacia afuera las piernas. Exacto. Yo a este le llamo apertura lateral, pero sí es el clamshell. Yo, por ejemplo, y aquí ya meto un poquito también mi baza, yo normalmente cuando me llega una posible lesión, una persona, o directamente incluso una persona normal que no tenga ningún tipo de lesión, yo siempre intento ir al principio, sobre todo en las primeras, de lo complejo a lo básico, para saber dónde está el nivel concreto de la persona en cuanto a control motor, y a partir de ahí pues digo, vale, pues tengo que empezar para activar el glúteo medio, el clamshell, por ejemplo, pues empiezo desde ahí. Que no, que la persona controla muy bien y nota y hay activación de glúteo en el Monster Walking, que ya es un ejercicio un poquito más complejo, vale, pues voy por ahí. Que la persona, pues, al final es un poco ver por dónde está el nivel del paciente en este caso. Exacto. Vale. Hay algunas veces que también es verdad que empiezas arriba, digamos, ¿no? de la escalera y ves que esto bien y algún momento le pones alguno más básico y ves que no. Entonces, bueno, al final dices, ¿qué A ver, haces, no? ¿por dónde empezamos exactamente? Exacto. Pero Vale, en relación, por ejemplo, a propio que ya hemos hablado, un poquito más adelante, ¿qué podríamos hacer? Porque hemos hablado de que simplemente hacer un poquito de inestabilidad. ¿Qué podríamos hacer más? yo lo que hago es el white test, ¿no? El de la Y. Pones, pones un, no sé si lo veis bien, me pondré lateral. Así. Cono, cojín, cono, lo que tengáis, delante y en los laterales, ¿no? Entonces tú te pones en medio y lo que tienes que hacer es como si quisieras ir a tocar los conos. Aquí a nivel, me pongo frontal para que lo veas, a nivel de estabilidad de rodilla, tú tienes que controlar mucho que no te vayas. No solo de rodillas, sino, como ha comentado Jorge antes, estabilidad de cadera, activación de glúteo, de tobillo también bastante importante. Entonces, bueno, es una manera de hacerle un challenge, ¿no? A tu cuerpo. Exactamente. Vale, hemos hablado ya entonces de preoperatorio. Posoperatorio, hay muchísimas fases, desde la primera fase en la cual directamente está un fisioterapeuta, que de aquí invito, si hay algún fisioterapeuta en la sala, pues puede comentar un poquito qué es lo que hace, hasta en la última fase en la cual, pues, por ejemplo, un tenista ya empieza a pelotear con un rival, por ejemplo. Entonces, Exacto. hacemos un repaso rápido, si quieres, un poquito de todo lo que hay que trabajar, de cada uno por ejemplo, sé que hay que trabajar propiocepción, fuerza, tal. Pues si quieres, hacemos un ejercicio un poco de una fase previa, fase intermedia y fase final de cada uno de los ítems, por así decirlo, que tenemos que trabajar. Vale. Bueno, sobre las fases que has comentado, yo normalmente las divido en 4 fases, más o menos. La primera fase sería como el primer mes, de la semana 1 a la 4. La segunda fase sería de la semana 5 a la 10, que sería como segundo, casi tercer mes. Fase 3, tercer mes hasta los 6 meses, y luego ya la fase 4 de 6 meses para arriba, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que, bueno, en cada fase vas a trabajar de una manera porque la lesión o la recuperación de la lesión está ahí, ¿no? Que puede ser que la fase 2 te dure más de 10 semanas, puede ser. Cada persona al final y cada lesión es un mundo, ¿no? Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Sí. Trabajaríamos lo mismo, rango de movimiento, fuerza, propiocepción, y aquí a más yo añadiría apoyos, tanto bipodal con los 2 pies como monopodal, un pie, el monopodal más de cara a las fases finales, ¿vale? Al final es sentido común. Y luego también desplazamientos y el gesto específico que he comentado antes. Entonces, bueno, a nivel de ROM podríamos utilizar los mismos ejercicios en la fase inicial que hemos utilizado en el preoperatorio, de, bueno, flexión-extensión. Aquí podéis hacerlo estirado, podéis tener una toalla, entonces intentar flexionar y extender un poquito. Flexionar, extender. También lo podéis... Aquí me gusta trabajar sobre todo en contacto con el suelo para que, bueno, no te baile demasiado. Pero bueno, podríais hacerlo a nivel de estirado, flexionar, extender. ¿Vale? No habría...
De hecho, esto, por ejemplo, en rehabilitación, en sala de Lo hacen. rehabilitación e incluso con un fisioterapeuta más, más de forma personal, pues normalmente lo que hacen es, los propios fisios hacen un poco esa fase más pasiva para intentar forzar la articulación, porque no se puede quedar anquilosada en esas primeras semanas y es muy importante y es lo primordial recuperar el rango de movimiento. Exacto, sí, sí. O sea, es que es lo básico. Antes de intentar hacerle fortalecer, yo creo que como dices, lo básico es al final que tú puedas llegar a tu rango de movimiento normal. Antes, a ver, es una lesión, nunca volverá a ser como antes, hay que tenerlo también claro, pero intentar llegar hasta más o menos el punto donde te quedaste antes de la lesión, ¿no? Dentro de lo que cabe. Entonces, bueno, esta sería como la primera fase. Segunda fase, bueno, podríamos hacer igual, intentar flexionar. Aquí puedes ayudarte con una goma, flexionar un pelín, extender, flexionar. Bueno, con gomas también si tienes te puedes ayudar bastante. Entonces, este sería otro. Y básicamente yo lo seguiría haciendo durante todas las fases, porque, bueno, para mantener también. Vale. No sé si tú quieres aportar algo. Bueno, de hecho, en este movimiento concreto, uno de los ejercicios, lo que estamos intentando potenciar también, y corrígeme aquí también si me equivoco, es un poco la parte del isquio tibial. Entonces, Exacto. si le metemos, por ejemplo, una goma, un peso lastrado, le ponemos, por ejemplo, una máquina excéntrica, una cónica o una máquina isoaxial, pues esto ya para más adelante pues puede ser una muy buena opción, o incluso en fases iniciales de simplemente que vaya un movimiento muy, muy lento, puede ser bastante interesante para meter un pequeño rebote y un poquito de fase excéntrica en el isquio, porque ya hemos comentado de que si el isquio es decir, si el cuádriceps es demasiado fuerte con respecto al isquio, pues podemos tener más riesgo de lesión de LCA o incluso de una recidiva ya después de una recuperación de LCA. Exacto. Otro ejercicio del que tú has comentado de isquio es este. De aquí, si tú tienes alguna goma, te la puedes coger atrás, entonces flexión, extensión. Aquí lo que estás haciendo es trabajar también a nivel de isquio. Si tienes una resistencia, notarás bastante más. Si no tienes, puedes elevar la pierna y ya está, a fases iniciales. O Ya no incluso, estás. o incluso que te ayude alguien, alguien te haga un poco de posición. Exacto. Esto también es muy bueno. O sea, si tenéis alguien que os pueda ayudar, yo cuento aquí como que no tenéis a nadie, no tenéis ningún material, solo tenéis una toalla. Pero bueno, si tenéis a alguien que os pueda ayudar, al final que os haga un poco de resistencia para que vosotros activéis más el isquio, el cuádriceps o glúteo incluso. Exactamente. Seguimos. Vale. ¿Dónde estábamos? Estamos en la fase 2, pasamos a la fase 3, supongo, ¿no? Sí, bueno, estábamos en el ROM. Yo te digo, estos ejercicios yo los haría en todos. Vale. O sea, básicamente es flexionar, extender. Si ellos y ellas tienen más idea de ejercicios que pueden hacer, al final aquí la creatividad es clave, ¿no? A nivel de fuerza, sobre todo yo aquí he puesto ejercicios de cuádriceps, pero que también es importante trabajar a nivel de isquio, a nivel de glúteo, ¿vale? Cuádriceps, porque, bueno. Entonces, sentadilla, la que he puesto antes de la pared. Cuanto más abajo os pongáis, pues al final activaréis más a nivel de cuádriceps. Y, que no me cargue esto, espalda completamente apoyada y aquí aguanto. Yo le llamo sit wall y luego aquí podéis jugar. Bajo un poco más, o subo un poco más, o levanto y aguanto, o solo una pierna. Al final... Yo creo, aquí también creo que es importante también no forzar tampoco la articulación, porque si llega un punto en el cual hacemos esa sentadilla y es absurdo bajar más porque ya no va a haber tanta activación por parte del cuádriceps o de la musculatura que estamos trabajando y sí que va a haber algún riesgo de lesión. En las primeras fases es importante no bajar mucho. O sea, tú te conoces mucho más, sabes si te molesta, si no te duele, si tal. Entonces, tú eres quien te marca hasta dónde bajas. Entonces, cuando tú vayas viendo que poco a poco, bueno, no sientes dolor y que vas
tolerando el ejercicio porque lo vas llevando bien, puedes ir bajando poco a poco. No aconsejo para nada de repente ya bajar de golpe, no. Empieza arriba, empieza aquí, una pequeña flexión que tú notes, si tú ves que esto lo puedes soportar, vale, bajas un pelín más, vas probando, al final tienes que irte tú testando en cómo tu rodilla se siente y que luego a lo mejor de una pierna, en la primera fase está claro que no lo podrás hacer porque te dolerá, entonces a lo mejor aquí estamos hablando de la tercera fase, de a los 3 meses, 2 meses, o incluso más, que veas que, vale, no te molesta, no te duele, no nada, entonces ahí puedes. Aprovecho, comento, tenemos como máximo aproximadamente unos 10 minutos de reflexión, entonces si tenéis cualquier duda o lo que sea, en algún momento se puede cortar el directo. Yo desde aquí ya directamente doy las gracias a Irene. Y simplemente pues seguimos, si tenéis cualquier duda pues lo podéis preguntar. Eso, Irene, tienes más o menos en torno a 8 minutitos, ¿vale? Vale. Bueno, pues esto sería como la progresión, ¿no?, de uno de los ejercicios, pared y diferentes alternativas para ir como en cada fase. Luego al final de la fase sí que metería algo a nivel, la última fase, la de los 6 meses para arriba, algo pliométrico, es decir, bueno, haría pequeños saltitos, uno a un lado, sobre todo intentar cambiar también dirección, no solo que sea hacia un sentido, sino que sea frontal, lateral, diagonal, bueno, para que la articulación de la rodilla también, bueno, vaya cogiendo diferentes direcciones, ¿no? Entonces, una fácil de principio sería como saltar a la comba, poco a poco. Luego la siguiente pues sería hacia adelante, hacia atrás, ir alternando, ir haciendo un pie, el mismo pie. Aquí también depende. Al principio no empezaría haciendo todo con el mismo pie de lesión, sino que iría alternando para no cargar tanto la articulación y conforme vayan pasando los meses y vayamos viendo que se puede tolerar bien, pues ya le iríamos añadiendo aquí más carga, ¿no?, digamos, de alguna manera. Luego, otro ejercicio que me gusta bastante y a nivel de motivación también es bastante guay para los que se rehabilitan de las lesiones, con un globo o una pelota, hacerles como pequeños challenges, ¿no? Vale, pues la pata coja, tienes que irle dando toques, o me tienes que pasar el globo y devolvérmelo. O cuando yo te diga, tienes que cambiar de pierna. Aquí ya estás involucrando, pues bueno, la propiocepción de la rodilla, más algún ejercicio de cambio de peso, cambio de dirección, o cuando yo te diga, pues entonces ves a tocar el cono. Eso ya es la última fase, ¿vale? No haría lo del globo, sí que se puede hacer en la segunda, tercera fase, teniendo en cuenta pues que no le puede perjudicar. Quizá con ejercicios más estáticos, como por ejemplo la sentadilla que has comentado, pues simplemente mantener para hacer un poquito el challenge que tú vas. Exacto. Y luego, bueno, a nivel de desplazamientos, pues aquí en casa es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues también hacer desplazamientos laterales y ir a tocar algo. Esto siempre sería en la última fase. O sea, bueno, de la tercera a cuarta fase, la primera, segunda fase no metería desplazamientos, a no ser que sea caminar, vigilar bien a nivel de técnica de, bueno, no de carrera, porque aquí no vais a hacer carrera, pero técnica de cómo yo coloco mi peso, hacia dónde tiro más el peso, porque después de una operación o preoperatorio, después de una lesión, tú descompensas y como que te duele, pues al final acabas cargando más de otro lado, pues ser consciente en las primeras fases e intentar corregirlo. Intentar un poco cada vez ir más hacia lo que es una de dos, o el gesto que vayas a hacer en tu día a día, o por ejemplo un gesto concretamente de fútbol, por ejemplo, de carrera, de cambio de dirección, el pegarle a la pelota. Exacto, si tú a tu día a día no vas a utilizar la carrera, bueno, pues entonces céntrate más a nivel de cómo te colocas, cómo caminas, cómo poder mejorar ese patrón de movimiento. Sí. Si tú vas a hacer alguna disciplina deportiva, pues entonces al final primero céntrate en eso, luego cuando vayan pasando las fases céntrate pues en la técnica de carrera, que también es muy importante, para que poco a poco, bueno, esos patrones erróneos que tú tienes,
los vayas corrigiendo y puedas de alguna manera intentar prevenir otra posible lesión o misma posible lesión al final para llegar a ese lugar. Y luego el ejercicio lateral de desplazamientos lateral que he comentado. Y luego hay otro ejercicio que yo le llamo la flor, que es, bueno, como si tuvierais una cruz, ¿vale? Un cono delante, detrás y a los lados. Entonces lo que tienes que hacer es como si quisieras dibujar unos pétalos. Vas hacia el cono de delante, esto sería última fase, o sea, 6 meses para arriba. Y aquí, como que ya le estás añadiendo carrera, pues al final de la fase pues puedes meter un pelín más de velocidad. Es dibujar un pétalo, ir hacia adelante, y luego ir hacia atrás, hacia el lado, volver hacia el otro lado, hacia atrás y descansar. Y eso puedes hacerlo a la intensidad que tú quieras. Al principio, obviamente, lo vas a hacer con menor velocidad, porque, bueno, hay que ir mirando y poco a poco, cuando tú veas que puedes soportar, pues ya le vas metiendo más velocidad. Incluso al final, si es jugador de fútbol, le puedes meter balón para que haga lo mismo con balón. Ya sea de básquet, ya sea de tenis, ya sea de lo que sea. Lo que sea, exacto. Exactamente. Y bueno, después, obviamente, ya no solo es el tema de la rodilla, sino que también hay que hacer algún tipo de ejercicio para controlar el resto del cuerpo, porque no solo vamos a entrenar la rodilla y nos vamos a poner rodillas o no vamos a entrenar solo las piernas y ponernos piernas como Roberto Carlos o Cristiano Ronaldo. No, exacto. Como he comentado antes, es súper importante trabajar a nivel de core, a nivel de cardio, a las fases finales. Bueno, algún ejercicio así que me viene a la mente de nivel de activación de core sería el bird dog. De aquí levantas la pierna y el brazo, intentando que la cadera no se eleve y activando lo que viene a ser el transverso, vigilando que tu espalda esté recta y activas aquí. Puedes hacerlo en estático o incluso en dinámico, pero siempre controlando. Otro de los ejercicios sería el dead back, que este creo que se conoce, espalda completamente apoyada y de aquí mano y pierna alterno y aquí en esta fase activo transverso. Con aire y va alternando. Exactamente. Importante también aquí la respiración. ¿El qué, perdona? Importante aquí, por ejemplo, el tema de la respiración. Exacto, coges aire cuando estás arriba con los brazos arriba y las rodillas arriba y sueltas aire cuando extiendes los brazos y entonces es cuando puedes activar el transverso, más que nada para no meterle más presión al abdomen y sobre todo proteger a nivel lumbar también. O sea, hay que tenerlo en cuenta. A nivel de cardio, no sé cuánto tiempo queda. 2 minutitos, o sea, si no se va a cortar. Vale, a nivel de cardio, primeras fases, yo quizá me centraría algo más a nivel de tren superior, porque bueno, correr no van a poder correr, bueno, hacer remo, hacer algo que de alguna manera haga que tus pulsaciones aumenten un pelín más. Vale. A las últimas fases sí que metería algo más de skipping, algo de intentar recrear una elíptica aquí en casa, aunque no tengamos. Que tenga bicicleta estática, pues que haga bicicleta estática. Exacto. Pero quien no tenga nada, bueno, pues que se invente una elíptica aquí y que haga algo por el estilo, sí. Nada, dime. Simplemente, pues por si acaso se corta, que muchas gracias por haber dado un poquito de la visión de lo que es el ligamento cruzado anterior, que es una lesión, aunque que todo el mundo conocemos o que todo el mundo sabemos de alguien que la tiene, pero que muy pocos conocen realmente cómo